Bueno, continuemos, muchachos. Juan, ¿qué pasó en la primera clase? ¿Que no pudo venir? Profe, me bajé, ¿Mm? me agarró el carro y entonces no pude llegar, tuve que pagar hasta grúa y todo, y llovía, y bueno, yo llegué aquí en la pura noche a la casa. Bueno, ok, entonces sigamos. Problema, el de Calcedonio era el problema 2, ¿verdad? Entonces estamos con problema 3. Entonces dice, el extremo de una cuerda de 2 kilogramos está atado a un soporte en la parte superior del tiro de una mina vertical de 80.0 metros de profundidad. Ok, la cuerda está tensada por una caja de rocas de 20.0 kilogramos, sujeta al extremo inferior. A. El geólogo que está en la parte inferior envía señales a su colega de arriba tirando lateralmente de la cuerda. Calcule la rapidez de una onda transversal en la cuerda. B. Si un punto de la cuerda tiene movimiento armónico simple transversal con una frecuencia igual a 2 hercios, ¿cuántos ciclos de la onda hay en la longitud de la cuerda? Ok. Entonces, bueno, lo que tenemos entonces es una cuerda, ¿verdad? Que está sujeta. Digamos, vamos a hacer el esquemita nuestro, como siempre.
Entonces aquí está la cuerda. Que sostiene la caja. Entonces la cuerda está tensada con una caja, ¿verdad? Nos dicen. Entonces aquí, ok. Digamos que el piso. Y este es el fondo de la mina. Entonces dice que la cuerda tiene 80 metros. Claro, es desproporcionado como lo estoy dibujando, pero no importa, se entiende, ¿verdad? Entonces aquí tiene 80 metros. Y esto es igual a L, la longitud de la cuerda. Entonces aquí está el otro geólogo. ¿Verdad? Que toca la cuerda. Y aquí está su compañero arriba. Entonces ellos se hablan a través de vibraciones en la cuerda, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el muchacho de abajo, el geólogo de abajo, jala esta cuerda, entonces aquí se produce una onda transversal que llega hasta arriba. Ok, dice que ok, entonces vamos a apuntar los datos aquí. Dice que la masa de la cuerda es igual a 2 kilogramos. Pero es toda la cuerda, ¿verdad? De 80 metros de profundidad. La cuerda está tensada por una caja de rocas de la masa de la caja, 20 kilogramos. Entonces aquí tenemos ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Aquí tenemos 20 kilogramos. Entonces, las ecuaciones que podemos usar, que las vimos en la parte teórica, entonces, ecuaciones. ¿Verdad? Es que la velocidad, esa velocidad me salió muy mal. Es que vieran qué difícil es a veces escribir con este lapicero, como no tiene fricción, casi. Entonces a uno se le resbala fácilmente el lapicero. Entonces la velocidad, ¿verdad? Vimos que es la tensión o la fuerza entre la densidad lineal de masa. ¿Verdad? Aquí la densidad lineal es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda.
Ok, y la otra ecuación que podemos usar es que la velocidad, ¿verdad? Porque nos están preguntando, la velocidad es la frecuencia por la longitud de onda. Ok, entonces, si despreciamos la masa de la cuerda, entonces vamos a tener que F es igual a la masa de la caja por G. Y entonces esto es 20 kilogramos, todo está en sistema internacional, por 9.8. Entonces esto da 196 newton. La densidad lineal podemos calcularla y entonces da la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Entonces esto es 2 entre 80. Entonces esto es 0.025 kilogramos por metro. Y entonces ahora podemos encontrar la velocidad. V igual entonces a F entre nu, raíz de todo esto. Entonces esto es 196 entre 0.025, 0.025, raíz de todo esto. Y entonces esto da 88.5 metros por segundo. Si quieren podemos revisar las unidades, ¿verdad? Para que vean que esto está correcto. F es en newton. Y nu es en kilogramo por metro que pasa arriba, ¿verdad? Y todo esto raíz. Entonces esto es igual. Newton es kilogramo, metro entre segundo cuadrado, ¿verdad? Por metro es este metro entre kilogramo. Entonces, aquí los kilogramos se van. Esto queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado y raíz de todo esto, ¿verdad? Esto queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado y raíz de eso es metro por segundo. ¿Ok? Entonces están correctas las unidades. Y la parte B me están preguntando la longitud de onda. ¿Cuántos ciclos hay? Entonces hay que encontrar la longitud de onda para eso. Entonces lambda es igual a V entre F, ¿verdad? Entonces esto es 88.5, que es la velocidad. Todo está en sistema internacional, entonces no hay problema, entre 2 hercios. Entonces esto es 1 sobre segundo y se van los segundos y queda 44.3 metros. Es la longitud de onda. Entonces, esto implica que el número de longitudes de onda o ciclos, ¿verdad? Es igual al largo de la cuerda, 80 metros, entre la longitud de onda, que es 44.3 metros. Se van los metros y entonces quedan 1.81 ciclos.
Bueno, aquí se debió haber puesto, ¿verdad? 44 metros por ciclo. ¿Verdad? Entonces aquí es 44.3 metros por ciclo. Entonces, ciclo pasa arriba, entonces quedan así, ¿verdad? Y pongamos una nota aquí, ¿verdad? Debido a que la masa de la cuerda varía de acuerdo al punto donde se vea la onda, entonces la velocidad varía. Pero sí podemos calcularla en la parte de arriba, en la parte de arriba donde está el otro compañero. Ok, entonces en la parte superior la masa total es la masa de la caja más la masa de la cuerda. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que la masa total es igual a la masa de la caja, perdón, de la cuerda más la masa de la caja. Entonces, esto es igual a 22 kilogramos. Entonces, volvemos a calcular la tensión o la fuerza. Entonces, F es igual a la masa total por G. Entonces, esto es 22 por 9.8. Entonces, esto queda 215.6 Newton. Entonces, la velocidad de la onda transversal sería F entre nu, pero es esta nueva F, ¿verdad? Raíz de todo esto. Entonces, esto queda 215.6 entre 0.025. Y entonces esto es 92.9 metros por segundo. Ya las unidades las revisamos. Fíjese, aquí, ¿verdad? Pongamos una nota. Para una densidad lineal para una densidad lineal nu constante, vamos a ver dónde está nu, aquí. V, la velocidad V aumenta con un aumento de tensión F. Entonces, mientras más tenga tensa usted esa cuerda, más rápida es la velocidad de la onda transversal. ¿Ok? Para una densidad dada. Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos por el problema, es el problema 3, problema 4. Entonces, volvemos con el primo calcedonio. Entonces dice, en el problema número 2 anterior, ¿con qué
rapidez ¿con qué rapidez máxima calcedonio aporta energía a la cuerda? Es decir, ¿cuál es su potencia instantánea máxima? La densidad lineal de masa de la cuerda es nu igual a 0.25 kilogramos por metro. Y calcedonio aplica una tensión de F igual a 36 Newton. B, ¿cuál es su potencia media? Y C, al alcanzarse calcedonio, la amplitud disminuye. Calcule la potencia media cuando la amplitud es de 7.5 milímetros. ¿Pero qué le pasa a este programa? 7.5 milímetros. Bueno, entonces aquí volvemos a el problema de la cuerda con calcedonio que la tiene tensada con 36 newton. Entonces pongamos igual los datos. Entonces digamos, entonces tenemos nu es igual a 0.25 kilogramos por metro. Omega es igual, ya la habíamos calculado en el problema 2, a 4pi, que es igual a 12.56 radianes por segundo. F en este caso, me están dando la tensión de la cuerda, es 36 newton. Y la amplitud inicial, ¿verdad? Es, pongámosle amplitud inicial. Porque después nos dicen que calcedonio se cansa y entonces reduce la amplitud en un factor de 10. Entonces la amplitud inicial es 0.075 metros. Entonces, bueno, pues extraemos las fórmulas de la parte teórica. Entonces tenemos que para A, la potencia máxima está dada por nu F, raíz de todo esto, que multiplica a omega cuadrado
y a la amplitud inicial al cuadrado. Entonces sustituimos datos y entonces esto es 0.25 por 36 y a este producto le sacamos la raíz por 4pi al cuadrado por la amplitud inicial al cuadrado. Todo está en unidades del sistema internacional, entonces no hace falta, no hay problema. Entonces, hacemos esa operación y nos da que la potencia máxima es igual a 2.66. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional de la potencia? Luis Esteban. Perdón, profe, estaba copiando. ¿Cuál es la unidad de la potencia en el sistema internacional? La potencia son, no recuerdo la verdad. Julios por segundo, ¿qué es? Esa es la potencia. Kevin. Sí, profe. Watts. Ok, por si no lo sabían, es watts. Bueno, y si quieren, revisamos las unidades para ver si están correctas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. New es kilogramo por metro. F es newton, que son kilogramo, metro por segundo cuadrado. Raíz de todo esto. ¿Verdad? Por 1 entre segundo cuadrado, que es omega cuadrado. Por metros al cuadrado. Entonces, metro cuadrado. Ok, entonces vamos a ver. Aquí quedan kilogramos cuadrados. El metro se va con el metro entre segundo cuadrado. Raíz de todo eso, entonces esto queda kilogramo por segundo. ¿Verdad? Kilogramo cuadrado, segundo cuadrado. Por 1 entre segundo cuadrado. Por metro cuadrado. Vamos a ver cómo salimos de este enredo. Entonces, kilogramo y 1 metro de aquí por segundo cuadrado es newton. Entonces esto pasa. Vamos a ver. Esto lo ordenamos como kilogramo, 1 metro de aquí y este segundo cuadrado lo ponemos aquí. Y aquí tenemos 1 segundo y aquí tenemos 1 metro. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí es newton. Entonces, esto es newton por metro arriba y por segundo abajo. Y esto que está aquí es julios por segundo, que es la definición de watts. ¿Ok? Entonces vean que las unidades están correctas. Bueno, la potencia sigue la potencia media, B. Entonces, la potencia media, la parte B, potencia media es igual a potencia máxima entre 2. Y esto es igual a 1.33 watts. Y la parte C dice, para la amplitud final
que es 0.0075. Fíjense que esa amplitud nueva, ¿verdad? Metros, 0.0075, porque dice que son 7.5 milímetros, ¿verdad? Aquí está. Entonces, para esa nueva amplitud, fíjense que esta amplitud que está aquí es igual a la amplitud inicial entre 10. Entonces, la potencia máxima es igual a nu F raíz de todo esto por omega cuadrado por la amplitud inicial al cuadrado entre 10 al cuadrado, ¿verdad? Y fíjese que todo esto que está aquí es la potencia máxima inicial, ¿verdad? Esto que está aquí, todo esto, ¿verdad? Es igual a la potencia inicial. Entonces esto es potencia máxima inicial entre 100. ¿Verdad? Entonces, cuando la amplitud se baja en un factor de 10, la amplitud de la potencia se baja en un factor de 100. ¿Verdad? Entonces, esta es potencia máxima final, digamos. Entonces, la potencia máxima final es igual a 2.66 watts entre 100 es 0.0266 watts. Y la potencia media final es la mitad de eso, que es 0.0133 watts. ¿Verdad? Que lo podemos escribir también como 13.3 miliwatts. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, Bueno, ahí arriba, eso que hizo como una nube en círculo, sí, es la potencia máxima inicial, fue lo que dijiste. sí, correcto. Aquí está. Sí, Es esta misma. perfecto. Bueno, sigamos. Problema número 5. Dice, la alarma en un poste alto irradia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones. A una distancia de 15 metros, la intensidad del sonido es de 0.25 watts por metro cuadrado. ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.01 watts
por metro cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, esquemita para saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para no perdernos. Entonces, aquí tengo el poste bien alto. Y aquí arriba hay una sirena, ¿verdad? Que está, que irradia en todo sentido, ¿verdad? Entonces, la sirena es para acá, la sirena es para allá, ¿verdad? Entonces, está irradiando sonidos en todo sentido. Bueno, entonces, los datos que tenemos es que la intensidad 1 es igual a 0.25 watts por metro cuadrado. A R1 igual 15 metros. Entonces aquí lo que me están preguntando es que en un momento I2 va a ser 0.01 watts por metro cuadrado. Y entonces, aquí me están preguntando R2 igual es la incógnita. Bueno, entonces la ecuación es la ecuación que relaciona las intensidades. Entonces, ya vimos que I1 es a I2 como R2 al cuadrado es a R1 al cuadrado. Entonces de aquí simplemente despejamos R2 y entonces R2 va a ser igual a R1 por la raíz de I intensidad 1 entre intensidad 2. Raíz de todo esto. Y entonces R2 entonces es igual a 15 por 0.25 entre 0.01 raíz de todo esto. ¿Verdad? Entonces esto es igual, hacemos esa operación y esto es igual a 75 metros. Las unidades las podemos chequear. Entonces esto es metro y aquí raíz hay watt sobre watt. Entonces se van los watts y esto queda metro. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hicimos problemas de toda la teoría que entra para el examen, que es este viernes, ¿verdad? Entonces arrancamos ahora con con un tema nuevo que se llama superposición y ondas estacionarias. Ok, punto número 1, ondas en interferencia. Modelo para el análisis.
Entonces vamos a arrancar diciendo algo muy importante. Decimos, dos partículas no pueden estar en un mismo punto al mismo tiempo. En cambio, dos ondas sí pueden existir combinadas en el mismo tiempo y espacio. Ok, de hecho, cuando ustedes están en una calle y oyen ese escándalo, es el montón de ondas que están emitiendo el bus, el carro, la bicicleta, el perro, el gato, las personas hablando, etcétera. Todo eso nos llega a los tímpanos, que son nuestros sensores del sonido. ¿Ok? Entonces, mientras que dos partículas, ¿verdad? Usted tiene dos partículas. Si usted tiene esta partícula aquí, no puede poner esa misma partícula en ese mismo punto del espacio y al mismo tiempo, porque o desplaza esta y pone esta, o desplaza esta y pone esta. Pero no pueden existir dos partículas en la misma posición y al mismo tiempo. En cambio, las ondas sí. ¿Ven qué interesante? Entonces, hablamos del principio de superposición. Entonces decimos, si dos o más ondas se mueven a través de un mismo medio, el movimiento resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de onda de las ondas individuales. O sea, vamos a tener que si tenemos dos ondas, entonces la onda total y de xt, entonces es igual a la onda 1 xt más la onda 2 xt. Este principio solo se cumple para ondas lineales, o sea, aquellas ondas en que se cumple la condición siguiente. Que la amplitud sea mucho menor que la longitud de onda. Existen ondas no lineales que no cumplen el principio de superposición. O sea, aquellas en que se cumple la condición de que A es mucho mayor que la longitud de onda. O sea, al revés. Y entonces, ¿cómo se llama cuando las dos ondas, ¿verdad? Chocan y se mezclan y etcétera? Eso se llama interferencia. Entonces vamos a definirla. Entonces tenemos el principio de superposición y tenemos la interferencia. Entonces decimos que se da
cuando tenemos una combinación de ondas separadas en una misma región del espacio y que al encontrarse forman o producen una nueva onda. Y decimos, la interferencia puede ser, ¿verdad? Tenemos dos modos. A, constructiva, que es cuando las amplitudes de las ondas individuales están en la misma dirección. Y está la interferencia destructiva, que es cuando las amplitudes están en direcciones opuestas. Direcciones. Ok, entonces, por ejemplo, ondas constructivas pueden ser estas. ¿Verdad? Podemos tener una onda aquí. Y podemos tener otra onda que puede ser que no es tan fácil, pero que va en la misma dirección. Entonces las amplitudes se ayudan una a la otra, ¿verdad? Entonces digamos que esta onda va para allá y esta onda también va para allá. Entonces aquí tenemos interferencia constructiva. Y pues el concepto de la interferencia destructiva es que simplemente vamos a tener una onda viajando para acá, ¿verdad? Y la otra onda viajando en sentido contrario. Entonces podemos tener, digamos, una onda por aquí. Entonces, en este caso, digamos que esta onda está viajando para allá y esta está viajando para allá. Entonces ellas se destruyen una a la otra. Ok, entramos a qué pasa cuando dos ondas se superponen, pero ya son las 2:51, entonces tengo que hacer la pausa. Entonces, vamos a hacer la pausa aquí y les aviso por WhatsApp cuando arrancamos la tercera clase.